El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Aprueban ley que establece sanciones contra evasores de impuestos. Diputados analizan camino a seguir tras inconstitucionalidad de recortes al PANI. Contralora presentó a diputados informes de dificultades para seguimiento de obra pública y fideicomisos. Vamos al detalle de estas y otras informaciones. Tras consulta planteada por varios legisladores, la Sala Constitucional resolvió que los recortes al PANI por 47.000 millones de colones son inconstitucionales. Dicha rebaja quedó plasmada como ley de la República tras la aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del 2017. El aumento de los 47.000 millones de colones fue asignado por Hacienda en apego a la ley que establece que al PANI le corresponde un 7% de lo recaudado por concepto de impuestos sobre la renta. Tomando en cuenta que el pronunciamiento de la Sala fue en contra del dictamen de mayoría avalado por la Comisión de Hacendarios y no por la ley aprobada en segundo debate el 29 de noviembre, los legisladores analizan el camino a seguir. Ya no tiene efectos en este caso, ya en este momento no tiene ninguna función, porque lo que se declaró inconstitucional fue el dictamen. Ya tenemos una ley de presupuesto aprobada el 29 de noviembre. Ahora aquí lo que procedería es que se presente un nuevo recurso de inconstitucionalidad y con base en este recurso se proceda a la Sala a pronunciarse, por lo cual la Asamblea Legislativa debe, antes de que esto se dé, aprobar un presupuesto extraordinario que venga a restituir los recursos al PANI. Bueno, yo creo que más que lo que diga la Sala, nosotros tenemos que responsabilizarnos de pasarle del Poder Ejecutivo, de darle los recursos al PANI. Me parece que no es un tema constitucional, porque el resguardo constitucional sobre los recursos al PANI no está establecido en la Constitución, y hay una gran cantidad de leyes que en efecto establecen obligaciones, pero la situación financiera del país no lo ha permitido. Los congresistas tendrán que esperar hasta el 1 de enero para plantear la acción de inconstitucionalidad en contra del presupuesto. Les vamos a pedir a la Sala Constitucional que haga nada más una mera constatación de que lo que ya declaró como inconstitucional como consulta se mantiene ahora como ley de la República. Eso lo que esperamos es que entonces la Sala declare inconstitucional ese recorte, tenga por no puesta esa moción, la moción que hace el recorte, y entonces quede vigente el texto original del Poder Ejecutivo que contenía sí los recursos en su totalidad como corresponde, como una ley. Pero si el argumento de la Sala es válido, señalando que no es constitucional hacer una reducción del incremento exagerado que el gobierno incorporó en el presupuesto para el Patronato Nacional de la Infancia para el año entrante, entonces de igual manera sería inconstitucional el financiamiento de gasto corriente con ingresos extraordinarios. Hay una disposición de la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera, que es una ley referida al tema de presupuesto, señalando que usted no puede financiar gastos con deuda, y por lo tanto entonces deberían declarar inconstitucionales todas las partidas presupuestarias donde se financia gasto corriente con deuda. Entonces es un tema interesante, la Sala está abriendo la posibilidad de que se interponga una acción de inconstitucionalidad, pero así como algunos van a presentar una acción por el tema del PANI, yo voy a presentar una por el tema de los gastos corrientes financiados con endeudamiento. De los 47.000 millones recortados al PANI, los legisladores acordaron trasladar 25.000 millones a seguridad pública. El plenario legislativo aprobó en segundo debate el proyecto de ley lucha contra el fraude fiscal que otorga herramientas a tributación para sancionar a los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones fiscales. El proyecto fue consultado a la Sala Constitucional, órgano que descartó cualquier roce con la Constitución política. La nueva ley contempla la creación del registro centralizado de accionistas, resguardado por el Banco Central de Costa Rica, la obligatoriedad que tendrá toda persona física con actividad económica de tener un dispositivo electrónico para aceptar el pago con tarjeta, crea una multa económica ante la evasión y un juez definirá el proceder del embargo preventivo, entre otras medidas. Forma parte de un conjunto de proyectos significativos y estratégicos para enfrentar el único indicador en que este país, digamos, en este momento está haciendo aguas, que es el indicador del déficit fiscal. La cifra de fraude, de evasión y de elusión no es menor.
Con esto se le está dando no solamente posibilidades a tributación directa y al fisco para una mejor recaudación, sino que estamos dando un paso fundamental en lo que es un mensaje al mundo de querer andar por la transparencia, digamos, en materia fiscal y también por la justicia tributaria. Bueno, el proyecto de fraude fiscal es uno de los proyectos claves para combatir la evasión en el país. Hemos estado con la discusión de una reforma de orden fiscal y dentro de esa reforma de orden fiscal hemos dicho que uno de los componentes esenciales es combatir la evasión y la elusión. Este proyecto precisamente tiene ese cometido. En materia fiscal usted tiene que periódicamente estar ajustando clavijas porque la gente, y particularmente la gente que tiene más dinero y que puede pagar abogados especialistas, se encuentra en el portillo para dejar de pagar lo que se debe pagar. Se prevé que el registro de accionistas entre a regir en el 2018. Este registro de accionistas consiste en una base de datos que va a estar en el Banco Central de Costa Rica y ahí va a residir la base de datos. Sin embargo, para poder acceder a ella se deben de tener causas legítimas que están bien especificadas en la ley y asimismo serían sancionados todos aquellos que no usen de forma adecuada y conforme a lo que especifica la ley. Se trató de resguardar que tuviera sistemas de seguridad que estén certificados por las normas internacionales. En cuanto a la penalización, si el fraude supera una cuantía superior a los 500 salarios mínimos, podría conllevar cárcel de 5 a 10 años. El libertario Otto Guevara aduce que mantienen la posición radical en contra del registro de accionistas y aunque la Sala Constitucional da el aval al proyecto, hace la salvedad con respecto a dos temas específicos. Este proyecto es inconstitucional por el procedimiento que se siguió para su aprobación. Es un proyecto que, si ustedes analizan lo que dice el 208 bis, que es este artículo del reglamento que prevé la posibilidad de aplicarle a un proyecto de ley en particular un procedimiento abreviado para su aprobación, dice claramente que ese procedimiento no se le puede aplicar a proyectos que requieran una mayoría calificada para su aprobación. Y la Sala deja claro en este voto sobre la consulta de constitucionalidad que este proyecto requiere de 38 votos. Entonces, así de sencillo, es un proyecto que se tramitó mediante un procedimiento que no le correspondía y por lo tanto esto hace que el proyecto de fraude fiscal sea inconstitucional. Además, ya la Sala nos dio la razón y nos dio los argumentos. Si los diputados insisten en votar el proyecto, insisten en seguir adelante con la tramitación del proyecto vía artículo 208 bis, una vez que el proyecto sea firmado por el presidente y sea publicado, nosotros interpondremos la acción de inconstitucionalidad en contra del proyecto, aduciendo que este se tramitó a través de un procedimiento que no correspondía, como bien lo señaló la Sala en esta consulta de constitucionalidad. Proyecciones de los impulsores de la nueva ley estiman que la recaudación mejore en 100.000 millones de colones. Previo a su vigencia deberá contar con la firma del presidente de la República y la publicación en el diario oficial La Gaceta. Marta Acosta, Contralora General de la República, presentó a los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público un informe con las dificultades para el control y seguimiento de la inversión en materia de infraestructura pública y fideicomisos establecidos por el Estado. Aunque la Contraloría no determinó los montos, sí determinó en su estudio algunos ejemplos de estos costos, como son la contratación de fiduciarios que no son especialistas en la materia contratada, de acuerdo con el objeto contractual. Esto genera costos porque genera mayores esfuerzos por parte del fideicomitente, mayor complejidad y dificultad de control de las contrataciones al crearse múltiples órganos complementarios sin roles claros, como son las empresas supervisoras, comités de vigilancia, unidades administradoras de proyectos, que también generan problemas de comunicación. Los contratos no se diseñan para lograr la eficiencia, no hay costos máximos ni topes de costos de financiamiento, no se cumplen algunos requisitos contractuales a pesar de la creación de más unidades que en teoría deben velar por el interés del fideicomitente, entre algunos otros ejemplos. Acosta señaló que con el manejo de los fideicomisos también existe complejidad para su respectivo control. Uno de los puntos más preocupantes es el pago de más de 535 millones de colones anuales únicamente en costos administrativos.
La jerarca agregó que hasta julio del presente año el erario público maneja más de 1.655 millones de colones, cuyos fiduciarios son los bancos comerciales. Y cuando usted pone esos números de los que están en caja única, 35.547 millones de colones, y esos pagos que se hacen de comisión mensualmente, es un negociazo excelente para el fiduciario. ¿Qué negocio más grande? Que normalmente es el que pone la plata, ¿verdad? Que normalmente es el que pone el dinero para hacer el fideicomiso. La Contralora indicó que si se incluyen los fideicomisos, el país suma más del 60% de endeudamiento con respecto al presupuesto. Inclusive nos estamos engañando como país al tirar lo que es una típica deuda, digamos, fuera de balance, tirarlo a un fideicomiso para que no se refleje en esas estadísticas que inclusive son objeto de una valoración por organismos internacionales y de calificación de riesgo país, y que no está incorporando eso que es, a final de cuentas, un endeudamiento. El porcentaje típicamente que hemos conocido, o que por lo menos la Contraloría siempre expone en sus memorias, no incluye, que son datos del Banco Central. Precisamente la razón para hacer los fideicomisos, cuando se comenzó con el ICE, precisamente cuando se ponía por parte de los organismos financieros límites al gasto público, se inventó la figura del fideicomiso, que no contabiliza dentro del gasto público, porque el deudor, sea financiero o lo que opera, no es parte del Estado, tal y como se definió. Exactamente, don Otto. No debe sorprendernos que no se incluya. Esa fue la razón para hacer fideicomisos. Acosta indicó que ambos informes fueron elaborados con el propósito de conocer la realidad del país en cuanto a la inversión en infraestructura y manejo de fideicomisos. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.